¿A ustedes les ha pasado que cuando van manejando o caminando en la calle, hemos hablado harto de la violencia en general en el país, pero cuando uno conduce y pasa un señor o señora y se indigna por alguna cosa, que uno va muy rápido o muy lento o no señalizó o ninguna de las anteriores, simplemente se enojan, ¿les pasa? Mucho. Mucho, ¿verdad? Sí, yo creo y a mí que... me ha pasado no solo con autos, también con motociclistas, algunos Bicicletas, ciclistas, algunos peatones furiosos. Y hay un ejemplo de este síndrome de ira al volante que pasó hace no mucho en Concepción, de un motociclista que le metió literalmente un combo a una conductora al auto porque no le pareció la forma en que se estaba tratando de estacionar. Oye, y un camión. Con niños. Ella con niños preescolares en su automóvil y los estaba justamente dejando una actividad escolar. Y creo que fue esta semana que apareció un camionero que chocó un bus del transporte público también con un nivel de ira increíble, los chocó por el lado, también iba el bus con pasajeros sin ninguna conciencia. Ahora, el tema de que comenta Margot, tengo entendido que le rompió la nariz. La quebró, fracturó la nariz, le sangró la nariz, todo esto con niños chicos preescolares ahí. Terrible. Realmente impactante a los niveles que estamos llegando en términos de ira, pero esto tiene también algunas explicaciones de por qué actuamos así, qué tipo de personas. ¿Se dan cuenta de todo esto? Nada que ver, pero, o sí que ver. Cuando sacamos carnet de conducir y licencia de conducir, hacen todo tipo de test, exámenes, pero no uno nada mental, psicológico, si es que estamos o no aptos para salir a la calle. Increíble eso, ¿ah? Bueno, igual yo creo que la salud mental ha ido empeorando, lo hemos dicho varias veces acá en el programa, posterior a la pandemia, esto de tener que movilizarse quizás largos tiempos, ¿no es cierto?, con un tráfico que es muy complejo. Pero nada justifica esos niveles de violencia, yo lo vuelvo a insistir, y tú tienes razón, no hay un test que determine efectivamente cuál es nuestra capacidad emocional para enfrentar desafíos que uno vive el día a día en las calles, porque es real, uno enfrenta desafíos no solamente como conductor, como peatón, como usuario del transporte público también. ¿Cuántas veces uno ha pasado susto arriba de una micro? Sí, yo creo que también pasa de que siento que la educación vial es algo que aprendemos solo cuando queremos tener auto, queremos tener carnet para manejar, pero es algo que no vemos en la educación formal en el colegio, por ejemplo, y creo que también sería súper importante para evitar este tipo de elementos, porque, ojo, ¿sabían ustedes que un 20% según una encuesta, de los automovilistas chilenos tienen en su auto un elemento para defenderse? No, ¿un 20%? Un 20% para defenderse ante algún tipo de ataque, ya sea un fierro, un palo, etcétera, cosa que te dice que es un número bastante llamativo. De ese 20%, ¿ustedes tienen algo? Yo no tengo auto porque yo no manejo, pero ¿tienen algún elemento? No. Me parece como ya es predisponerse a la violencia. Yo tenía gas pimienta y lo perdí. No me duró nada. Pero eso es como más bien como un elemento disuasivo, ¿no? Como para pegarle un cadenazo, un palo. Sí, pero para... Y uno como mujer igual creo que se puede sentir un poquito más segura con ese tipo de elementos. De hecho, ahora están bien, de modo bien populares los que son llaveros de autodefensa. ¿Los han visto? Sí, no los vi yo. Y hay unas alarmas, unos pitos. Sí, unas especiales. alarmas. Pero a mí me llama la atención que es como que la gente tuviera cierta actitud cuando está, no sé, al volante en este caso. Me pasó ayer que venía por la Costanera, venía acá al canal, y un auto muy chiquitito se pasa por delante, pero no se pasó por delante, simplemente no se señalizó y es un poco más lento de lo que venía otro auto que venía muy veloz en un jeep muy grande. Y esa persona estuvo todo el rato cruzándose, tocando la bocina, tratando como de cruzarse delante, como provocando un accidente para todos los que íbamos además circulando en la cercanía. Y ahí uno dice, ¿de verdad es necesario? Porque no pasó nada, no hubo un accidente, no hubo un choque, no hubo ni el más mínimo roce. Y esta persona estaba todo el tiempo como provocando el auto más chico, que le dio miedo, venía una señora manejando en ese auto más chiquitito, pero además estaba generando una sensación de inseguridad para todos los que estábamos alrededor. Es bien irracional lo que pasa en esos momentos. Algunas personas, yo tengo una persona conocida y que yo he viajado al lado de copiloto, persona normal, encantadora, pero basta que pase algo así, la más mínima provocación, porque parece que sintieran que es algo personal contra ellos y se convierten en unos monstruos y que empiezan a perseguir el otro auto. Yo no me subo nunca más al auto. A mí lo que me llamó la atención ayer, por ejemplo, saliendo del canal, sobre que era el Día del Joven Combatiente, más el accidente, el incendio que hubo del Bocacielo. Había un taco. Había un taco enorme. Y de verdad que no podías avanzar y la gente bocineaba permanentemente. ¿Para qué? Y era como, ¿por qué lo hacen? O sea, se generaba, claro, un estrés, la gente con mala cara, el otro insultaba al otro, pero ¿por qué decía yo si nadie se puede mover de acá? Alguien podría salir volando, sería la única opción. Entonces creo que eso es lo que hay que aprender a manejar, como finalmente o cerrás el vidrio y pones música, me parece una muy buena alternativa, que es la que opté yo por hacer ayer,
o manejar tu ira, porque finalmente el otro puede llegar a sacarte de quicio y es lo que un poco se habla del síndrome del espejo. Que cuando yo agredo o verbalmente agredo a otro y el otro me responde, es finalmente lo que yo estoy buscando, porque estoy sacando mi ira para que vos también me des la tuya, finalmente genera una pelea. Sí. A mí me pasa que yo intento hacer un poco lo que dices tú. Yo subo la ventana, trato de no mirar, no meterme. La bocina me da miedo. Hay mucho en ese sentido porque hay veces donde la gente que está en tacos, como dice la Yami, donde tocan constantemente la bocina y es como, no va a servir de nada. Yo uso la bocina para lo que se inventó la bocina, que es para prevenir un accidente, que se vaya cruzando una persona que no va mirando, que va con el celular. Ayer me tocó una persona que iba caminando por la mitad de la calle viendo el celular. Y yo venía despacito y dije, ¿en qué momento levanta la cabeza? Y mira, ahí también tiene que ver con lo que tú dices, no hay educación vial. Sí. Las personas también muchas veces tienen la responsabilidad y ahí uno puede hacer pipi, pero no para tocar la bocina constantemente. Es irritante el tema de las bocinas, o sea, ya con el ruido. Pero a mí me da pánico, me da mucho miedo. Yo freno cuando pasan esas cosas y que pase el personaje que está iracundo, que siga. Yo prefiero parar y... No. Sí, pero a veces paran delante tuyo, se baja del auto, te empieza a agredir, te persigue, ¿cachai? No, hay que evitarlo. Igual esa furia no solamente en los conductores, sino que también se da, bueno, en los ciclistas que también tienden a estar un poco a la defensiva, que también por eso... A la ofensiva. Bueno, a la ofensiva, claro. Ciclistas, hay hartos que andan a la ofensiva. Yo sé que me van a pelar ahí en redes sociales, pero hay muchos ciclistas ofensivos. Sí, de hecho, ahora que ando un poco ciclista y me he venido para el canal, me he dado cuenta que también hay hartos ciclistas que como que se hace el choro por adelantarte, que es como, te adelanto, y uno va como tranquilito en la de uno. Entonces, claro, creo que también tiene que existir alguna fórmula para que bajemos el nivel de estrés a la hora del volante. Es por eso, preguntémosle a un experto, a Pablo Palma, que lo tenemos conectado por Zoom, es un psicólogo de la Universidad Autónoma. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas las que están ahí en el panel. Muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿qué podemos hacer en caso de que nos encontremos, como contaba ayer la Yami, en algún taco incontrolable y sentimos que se nos va a salir el Chucky? ¿Qué podemos hacer para evitarlo y no transformarnos en una de estas personas que se ponen iracundas con los tacos? Oye, yo la escuchaba mientras hacía la introducción al tema y la felicito porque aparte está puesto ahí, estaba recién abajo, salud mental al debe. Yo creo que por ahí va, o sea... la ira al volante no es nada más que una representación o una forma de ver un problema de salud mental, una pandemia de salud mental que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Que los psicólogos y psicólogas lo veníamos anunciando de hace mucho tiempo, pero como que nadie nos creyó hasta la pandemia, digamos. Ahí como que la salud mental empezó a ser tema. Y lo que pasa en el volante es justamente que se da la situación que las personas que tienen alguna situación de salud mental o que tienen alguna situación de agresividad, lo muestran acá. ¿Por qué? Porque el conducir sigue siendo algo impersonal. Hay una distancia, ¿cierto? Hay una máquina entre nosotros que me permite a mí botar toda esa agresividad que puede ser una de las teorías más antiguas de la agresividad, es la frustración-agresión, ¿cierto? Yo tengo frustración y eso se transforma en agresividad. Entonces, probablemente lo que estamos viendo al volante algo que los psicólogos seguro han estado muy atentos porque parece ser nada más que un reflejo de las problemáticas de salud mental generales que estamos teniendo en la población en Chile. Pablo, en ese sentido cuando partimos esta conversación estábamos hablando precisamente de los test que se realizan para poder tener un carnet de conducir en este caso. ¿Habría que incorporar la salud mental a esos test? Porque parece que hoy día ya la cosa es extrema, ¿no? Sí, yo creo también, bueno, todos dimos el examen para conducir, los que conducimos, ¿cierto? Y habían distintas pruebas, pero no había ninguna psicológica. A mí siempre me llamó la atención, desde la primera vez que saqué licencia, por lo menos en clase B, ¿cierto? Que la mayoría, que la no profesional, no hay ningún tipo de prueba psicológica. O sea, cualquier persona con cualquier condición psicológica de cualquier tipo puede conducir. Ahora, ojo, tampoco se trata de estigmatizar. Probablemente uno pueda tener algún tema de salud mental que sea manejable, tratable, pero obviamente que hay algunas cosas que habría que poner atención, especialmente la frustración y el manejo de ira. Porque imagínate, estamos hablando que aunque sea un auto particular, yo le puedo hacer daño a otras personas. No solamente los autos de transporte público deberían someterse a pruebas psicológicas, sino también, creo yo, toda persona que esté detrás de un volante. Pablo. Y una moto también. Cierto, Pablo, vemos mientras estamos conversando imágenes muy violentas de situaciones de tránsito en que las personas actúen de forma totalmente irracional porque estamos hablando de un vehículo que es un bien, que no siempre es barato, pero no escatiman en incluso destrozarlo con tal de lograr esta expresión de ira y que es bien extrema.
Hay personas que definitivamente no debiesen manejar. ¿Qué tipo de perfiles, por ejemplo, no debiesen estar al volante o en qué etapas de su vida debiesen evitar manejar? Bueno, lo que sabemos por la evidencia, ¿cierto?, es que en general los hombres son son propensos a accidentes más graves, ¿ya? O sea, si al final del día las mujeres manejan mejor, porque tienden a tener accidentes más pequeños, topones, que no ponen en riesgo a nadie, digamos. Pero el hombre es más audaz para conducir y tiende a tener más accidentes y también más agresividad al volante, especialmente en la población adulto joven o adultez emergente, que se llama. Entre los 18 y los 25 años es la edad más violenta y más audaz al volante. Probablemente las personas que están conduciendo y que están teniendo estas conductas violentas están teniendo otros problemas en su día a día. Ojo ahí. Lo que pasa es que no lo podemos ver eso, ¿cierto? O sea, son personas que probablemente por sus problemáticas de salud mental están teniendo dificultades en distintas partes de su vida. ¿Por qué explotan acá? Porque se supone que cuando yo manejo tiendo a sentir una sensación de control, ¿cierto? Todo el ser humano quiere controlar la situación. Cuando pierdo el control, de alguna forma, y tengo esa ira y esa frustración guardada, ¿cierto?, alguna problemática de salud mental, es súper fácil volcarla hacia un desconocido o desconocida, especialmente si esa persona es más débil físicamente o socialmente, digamos. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en estos casos, finalmente, cuando estamos en una situación de una propensa violencia desde otra persona a nosotros? ¿Qué hago en ese caso? ¿Algunos tips que nos puedas dar? Sí, lo primero es, justamente tú lo comentaste al principio, yo te escuchaba el tema del espejo, ¿cierto? Que esto es basado en una teoría neuronal que dice que nosotros vamos a tender a copiar la conducta que está haciendo el otro, en este caso para defendernos y atacar. Por supuesto que hay que tratar de evitar no entrar en el círculo de la violencia y no contrastar con la misma violencia. Siempre va a haber que defenderse, obviamente, de algo que pueda poner en peligro nuestra vida, pero la idea siempre es mantener la calma y tratar de buscar alguna autoridad, por ejemplo, policía, etcétera, que nos pueda ayudar. Hay que pensar, ¿cierto?, que en ese momento yo me siento frustrada porque estoy perdiendo el control, pero que lo que está en juego son cosas materiales. La mayoría de las personas que conducen, además, los autos tienen seguro, hay un montón de mecanismos para recuperar ese daño. Pero la posibilidad de ponerse en riesgo es mucho más grave porque está mi integridad física y mental. Por lo tanto, por ahí también, Margot creo que lo dijo, esto de dejar pasar, ¿cierto? Parece ser un poco, a veces, uno podría sentirse que se deja pasar, que se lo pasan a llevar, ¿cierto? Así como, pucha, ¿cómo voy a dejar que...? Pero entre el costo de que una persona adelante, que se meta en doble fila, es más bajo, ¿cierto? Controlar esa frustración, si yo lo puedo hacer, es mejor que haga eso, que empiece a competir, ¿cierto? Yo he visto cómo, me ha tocado también, cómo compiten los autos por meterse a la pista, empiezan los garabatos, me han amenazado con fierro y todo, y eso que yo soy de provincia. Entonces... para evitar esa situación va a ser trabajar el control de impulso de uno, porque finalmente lo que uno puede hacer es entender de que en esas situaciones uno no tiene el control. En ninguna situación uno tiene el 100% el control, pero cuando me encuentro con un conductor o conductora violenta, pierdo el control de la situación y tengo que dejar que ese control se pierda. No tratar de ser yo la persona dominante, porque ahí se va a generar esta escalada de violencia, como vemos en los videos ahí, que puede llegar a los golpes, a echar el auto encima. Hay una persona que murió hace un tiempo, me acuerdo también, etc. Pablo, en realidad, gran tema y muchas gracias por todas las luces que nos diste sobre él. Una pregunta muy cortita, porque nos tenemos que ir a otra cosa dentro del mismo tema. Estas personas que tienen estas reacciones, ¿al día siguiente se dan cuenta y dicen, ¿cómo pude hacer eso? O cuando están ya en la cárcel, por ejemplo, y sufren de algún castigo por su conducta, ¿se dan cuenta? Generalmente hay dos grupos. Hay un grupo que nunca se da cuenta, porque va a tener el locus de control externo. Me provocaron, yo no fui. Esto es como cuando un niño saca más notas, ¿cierto? Nunca fue él. La profesora me tiene mala, qué sé yo. Pero hay otro grupo que tiene mayor control de impulso, que fue una situación más puntual, que se da cuenta inmediatamente y se siente culpable y todo. Ese grupo es el más común, digamos, gracias, menos mal, digamos, pero está el otro grupo que nunca se da cuenta. Ese es el más complejo. Bien complejo y bien peligroso. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bueno, y también agradecer no solo a Pablo, sino que también a todos los que nos están escribiendo por redes sociales. Y un tocayo de Pablo también nos escribió este tuit y dice: en mis años de Uber, yo manejaba con música suave, orquestada, clásica, lentos de los 80, New Age, etc. Eso me ayudaba bastante. Así que muchas gracias por tomar ese Uber por la música que escuchaba Pablo. Sí. Fíjate, Yo muy hago lo buena mismo. música. Sí. En general hago lo mismo, pongo música suavecita, clásica, o hay unas músicas que son para relajarse sin que uno se quede dormido al volante, Sí, pero también. que también sirve. Oye, clásico. Clásico. Como